El ejercicio B dice, suponga que es un conjunto infinito acotado, demuestra que el conjunto B de todas las casi cotas superiores de A es no vacío y está acotado inferiormente. Entonces, primero, por hipótesis, A es no vacío y acotado, ¿no? No vacío, infinito. O sea, por hipótesis es infinito, por si es infinito es no vacío y además está acotado. Es decir, que existen valores X y Y en R, al que para cualquier elemento en A, ese elemento logra contenerse entre X y Y, ¿no? Por otra parte, se puede garantizar que X, o sea, que el mínimo, o mejor dicho, que las cotas inferiores, X y Y, una es menor estricta que otra, precisamente porque A es infinito, ¿no? Si es infinito, tiene más de un elemento, y si tiene más de un elemento, puedo tomar cotas superior e inferior, tal que una sea menor estricta que la otra. Ya. Esta expresión la vamos a llamar 1, y como A es no vacío y está acotada superior e inferiormente, entonces, bueno, al decir que está acotado, quiere decir ya que está acotado superior e inferiormente, ¿no? Por ende, el ínfimo y el supremo existen. Ahora, sea B precisamente el conjunto de todas las casi cotas superiores, ¿no? Es decir, los valores B tales que existe solamente un número de finitos de y en A con y mayores o iguales que B. Ahora, claramente veamos que este B, que toda cota superior de A es a su vez casi cota superior de A también. ¿Por qué? Porque toda cota superior de A también hay una cantidad finita de valores de A que están por encima de él. ¿Cuál es esa cantidad de valores? Vacío, o sea, cero, perdón, cero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay valores en A que sean mayores que su cota superior. A lo más puede ser igual. O sea, en el peor de los casos es uno, ¿no? Hay un solo valor que es mayor o igual que la misma cota superior, que es en el caso en el que la cota superior pertenezca al mismo conjunto. Y entonces toda cota superior es a su vez casi cota superior. Y como A está acotada superiormente, entonces por esta misma expresión que denominé a 1, entonces se tiene que B es no vacío. Porque tiene al menos una cota superior que a su vez es casi cota superior. Listo. Mm, Ahora, es no vacío y veamos que está acotado inferiormente. Ya. Por la misma construcción de B, se tiene que para todo B en B, B es mayor que el ínfimo. ¿Por qué? Porque si el ínfimo, que ya vimos que A, perdón, que ya vimos que existe, el ínfimo de A existe, se tiene que el ínfimo es menor que la infinidad de elementos en A, ¿sí o no? O sea, está por debajo de la infinidad de elementos en A. Por lo tanto, no puede ser mayor o igual que ningún B que esté en B, porque en ese caso, eh, tendríamos que por encima del ínfimo solamente hay una cantidad infinita una cantidad finita de valores en A. Y esto es como una contradicción con el hecho de que A es infinito, ¿no? Ya, entonces, se tiene que el ínfimo está por debajo de los valores en B. Y esto para todo B en B. ¿Y eso qué nos dice? Bueno, nos dice que el conjunto B está acotado inferiormente. Ojo, es no vacío y ahora vemos que está acotado inferiormente. Dice, del apartado B se deduce que el ínfimo de B existe. Claro, claro, porque es no vacío y acotado inferiormente, entonces el ínfimo en B existe. Este número se lo denomina límite superior de A y se representa mediante el símbolo lim sub de A. Hay el lim sub de A para cada conjunto A del problema. Bueno, para el primer caso es cero. ¿Por qué? Porque el conjunto de cotas superiores de este de aquí eran todos los elementos que fuesen mayores o iguales que cero. Ese era el conjunto de cotas superiores. Todos los números que fuesen, bueno, no cero, mayores estrictos que cero, perdón. Entonces, ¿quién es el ínfimo de ese conjunto? Cero. El ínfimo de los positivos es cero. Para el segundo, este de aquí nuevamente cero. ¿Por qué? Porque la misma cota superior, la misma casi cota superior, el mismo conjunto de casi cotas superiores, perdón, del primer conjunto era también para el segundo, ¿verdad? Entonces, ¿quién era el conjunto de casi cotas superiores para el segundo conjunto? Eran los positivos. Y el ínfimo en este caso va a ser cero. Para el tercero, también es cero. ¿Por qué? Porque, nuevamente, no. En este caso, dice, bueno, ¿es cero o uno sobre n para algún natural? Pero es que resulta que las casi cotas superiores del primer conjunto también van a ser casi cotas superiores del tercer conjunto. Y el razonamiento es análogo, ¿no? Para el cuarto, es mucho más fácil ver que
0 y raíz de 2 eran casi cotas superiores, como tales el ínfimo y el supremo van a coincidir. Pero como nos preguntan sobre el límite superior, pues el ínfimo de las casi cotas superiores tiene que ser raíz de 2. Eh, para este conjunto no existe porque ya veíamos que no estaba acotado superiormente. Uy, perdón. Apagar la computadora. Eh, ya. Para el siguiente conjunto, nosotros habíamos visto que los números que tuviesen por encima de raíz de 5 menos 1 medios, es decir, los mayores que este número, todo alfa mayor que raíz de 5 menos 1 medio era una casi cota superior. Entonces el ínfimo de eso va a ser este conjunto. Para este conjunto era cero porque todos los x mayores que cero eran casi cotas superiores. Entonces el ínfimo va a ser cero. Y para el último, pues, habíamos dicho que uno era los n, perdón, los x mayores que uno eran casi cotas superiores, ¿no? Entonces el ínfimo va a ser 1. Listo. Dice el ítem de define el límite inferior y hay hielos para todos los a del problema 1. El límite inferior de A va a ser ahora, si en el caso anterior era el ínfimo de las casi cotas superiores, ahora va a ser el supremo de las casi cotas inferiores, es decir, el supremo de los x con x mayor o igual a y para lo más una cantidad finita de y en A. Es decir, que únicamente puede estar por encima de una cantidad finita de valores en A. Entonces, para el primer conjunto, ahora prestamos atención a las casi cotas inferiores y vemos quién sería el supremo. Aquí las cotas inferiores eran los menores o iguales que cero. Entonces, el supremo va a ser cero. Para el segundo conjunto, en este caso, nosotros teníamos que los negativos, los alfa menores estrictos que cero, eran casi cotas inferiores. Entonces, el supremo va a ser cero. Para el tercer conjunto, el razonamiento es análogo al primero, pero con la única diferencia es que aquí el cero también era una cota inferior. O sea, los alfa menores iguales que cero eran cotas inferiores, son cotas inferiores, perdón, sí, y el supremo va a ser cero. Aquí una cota inferior, las casi cotas inferiores eran los alfa menores o iguales que cero, entonces el supremo va a ser cero. Aquí tampoco existe porque todo número real satisfacía esto y esto no era acotado. Aquí raíz de 5 menos un medio. Aquí también porque, bueno, cuando factorizamos esto nos salió en la expresión, ¿verdad? Nosotros vimos que raíz de 5 menos un medio era, por así decirlo, un punto crítico, tal que a derecha e izquierda esto tenía cierto signo. En particular, en raíz de 5 menos un medio, eh, los x menores o iguales que esto eran casi cotas inferiores, el supremo es esto entonces, y en el último, pues, menos 1, porque los x menores o iguales que menos 1, pues eran casi cotas inferiores, y el supremo va a ser menos. Y listo, esto ha sido el ejercicio 18, ahora sí en su totalidad. Eh, Gracias.